España de leyenda. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos una semana más a España de leyenda, el programa que trata de descubriros a todos ustedes los héroes ocultos de nuestra historia. Porque, amigos, tenemos una gran historia. Yo creo que es la historia más importante de todos los países de Europa. No ha habido en Europa un país con una historia tan importante como la española. Y desgraciadamente algunos pretenden secuestrárnosla. Algunos pretenden hacer leyes para decirnos cómo tiene que ser la historia. Algunos manipulan los libros. Pero desde aquí, amigos, vamos a contarles la verdad. Lo que pasó, de verdad, para que ustedes pues sepan lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo bueno, porque ya estamos hartos de que siempre nos cuenten lo malo y se repita hasta la saciedad. Y en esta ocasión quiero hablaros de una guerra que ha pasado desapercibida a lo largo de la historia. Estamos hablando de la guerra de la oreja de Jenkins o guerra del asiento, que muchísimos historiadores a lo largo de la historia, y valga la redundancia, pues han tratado de entremezclar con la guerra de sucesión austríaca para intentar paliar el desastre que supuso para los ingleses. Hay que recordar que el imperio inglés, pues verdaderamente cuando empieza a surgir, a destacar, es a partir del siglo XVIII, después de prácticamente 2 siglos de hegemonía mundial del imperio español y posteriormente de unos años de la Francia de Luis XIV, pues llega con mucha fuerza el imperio inglés. Y el imperio inglés pretendía nada más y nada menos que apropiarse de los territorios españoles en América. Y lo hacía pues de una forma muy parecida como hizo con los territorios franceses en Canadá, en Terranova. Primero entrando en un punto central, un punto neurálgico del imperio para posteriormente realizar la expansión y a la larga expulsar a los franceses, y eso pretendía hacer con los españoles. Para eso preparó un operativo militar de dimensiones increíbles. Llegaron a preparar el mayor desembarco que ha conocido la historia, hasta que llegó el desembarco de Normandía. Estamos hablando del famoso ataque a Cartagena de Indias, donde más de 195 barcos, 30.000 hombres se disponían a romper en dos el imperio español. Pero este hecho, que todo es conocido por todos ustedes, como es la famosa batalla de Cartagena de Indias, que aquí ya hemos tratado en su conjunto, tiene que ir acompañado de otra serie de desastres que supuso la guerra del asiento para los ingleses. Estamos hablando de desastres como el de La Guaira, donde fueron aniquilados. Estamos hablando del desastre de desembarco en Santiago de Cuba, en desastre en Guantánamo, y estamos hablando de muchos hechos heroicos por los españoles, como el famoso navío del Glorioso, que también participa en esta guerra. En definitiva, lo que queremos hacerles ver es que el imperio español, que nos han transmitido a lo largo de la historia, que ha sido un imperio pues siempre gestionado por gente inútil, gente inepta, gente incapaz, como han tratado la historiografía de ponernos al conjunto de los españoles, falsamente por cierto, pues se le dio una auténtica paliza a estos que dicen que ellos son la excelencia, que ellos son la máxima organización y que ellos pues básicamente son una raza superior, como pretenden hacernos vernos los anglosajones. Pues no, amigos, no son ni una raza superior ni nada por el estilo, porque los ingleses han pasado una y mil veces por debajo de las botas españolas. Vamos a ver un documental que nos va a relatar pues todo esto que os he adelantado, y luego posteriormente iremos detallando cada punto para que ustedes puedan comprender mejor lo que pasó en esa famosa guerra del asiento, que algunos historiadores han entremezclado con la guerra de sucesión austríaca y que en definitiva fue una auténtica guerra a vida o muerte de supervivencia entre la pérfida avión y el imperio español. La guerra de la oreja de Jenkins y el humillante silencio de los hijos de la Gran Bretaña.
Es común en estos años oír hablar a los españoles de nuestro imperio como de algo desvalorizado cuya administración fue un cúmulo de desidias, errores burocráticos y desastres organizativos, y en cambio a los ingleses hablar de su historia como un ejemplo de heroísmo, patriotismo y de cómo hacer bien las cosas. Pero aquí trataremos de la desconocida y olvidada Guerra de la Oreja de Yenquis, una contienda por motivos estrictamente comerciales entre España y Gran Bretaña, donde nuestros antepasados, mal organizados y pésimamente dirigidos, humillaron y vapulearon a los todopoderosos hijos de la Gran Bretaña. Esta guerra también fue llamada Guerra del Asiento o Permiso para Comerciar. Todo esto sucedió cuando Gran Bretaña, la mayor potencia marítima del siglo XVIII, decidió alcanzar la hegemonía definitiva de América, al más puro estilo hitleriano, contra una España renqueante. Pensaban que España sería incapaz de sostener su imperio ante una agresión de cierta magnitud. En este conflicto estaba en juego el futuro de la América española, donde sufrieron la invasión de Portobelo y los intentos de La Habana y de Cartagena de Indias. En la defensa de esta ciudad nace la leyenda de un almirante vasco llamado Blas de Lezo y Olavarrieta, que con muy escasos recursos derrotó a la mayor flota inglesa conocida hasta entonces al mando de Vernon. En 1731, el barco español llamado la Isabela, capitaneado por Juan Leo Fandiño, apresó al Rebeca, barco contrabandista bajo el mando del pirata Robert Jenkins. El capitán español le cortó una oreja al tiempo que le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». En su comparecencia en la Cámara de los Comunes, Jenkins basó su testimonio mostrando la oreja amputada. En medio de una campaña belicista contra España por parte de la oposición al primer ministro Walpole, esta frase fue considerada como una ofensa al rey y a Gran Bretaña, y el 23 de octubre de 1739 declaró la guerra a España, aunque con ciertas reticencias por parte del propio Walpole. Durante el conflicto, los servicios de inteligencia españoles fueron decisivos, dada la descomunal superioridad numérica y de recursos que empleó Gran Bretaña contra España, habiendo logrado introducir espías en el cuartel general del almirante Vernon. Los planes del británico fueron conocidos con antelación por los españoles, lo que les permitió preparar sus defensas ante la amenaza. Llegó Vernon a la isla de Antigua a principios de octubre de 1739 y mandó 3 barcos capitaneados por Thomas Waterhouse, con la intención de capturar los barcos mercantes españoles, cuya ruta era La Guaira, Portobelo. Waterhouse avistó pequeñas embarcaciones en el puerto de La Guaira y decidió entrar en combate haciendo pasar sus barcos por navíos españoles. Don Gabriel José de Zuloaga estaba al mando de la guarnición española y había organizado las fortificaciones del puerto a conciencia, mientras que las huestes españolas estaban bien dirigidas por el capitán don Francisco Saucedo. Waterhouse entró en el puerto de La Guaira el 22 de octubre izando en sus barcos la bandera española. Mientras tanto, los cañones del puerto estaban esperando a la escuadra británica, hasta que ésta se puso a tiro para posteriormente acribillar a los confiados ingleses. Tras un tenso combate, Waterhouse tuvo que replegar sus navíos después de sufrir graves daños, partiendo después rumbo a Jamaica para realizar urgentes reparaciones. Después del desastroso bloqueo de Portobelo por los británicos entre 1726 y 1727, donde murieron 4.750 ingleses, en noviembre de 1739 llega el momento de la revancha para el almirante Vernon, quien al mando de una flota compuesta por 6 navíos saqueó miserablemente Portobelo. Hay que mencionar la actuación negligente de Francisco Javier de la Vega, que no se había preocupado lo más mínimo
por reforzar las defensas de la ciudad, siendo las fortificaciones muy precarias. Después de la fácil captura de Portobelo, los británicos estaban muy confiados en una victoria rápida en Cartagena de Indias. El 13 de marzo, Vernon llega a las puertas de la ciudad con una flota formada por 8 navíos, 2 bombardas y un paquebote, y ordena a 3 de sus barcos cañonear las fortificaciones, pretendiendo evaluar así la respuesta de los españoles y hacerse una idea de la dimensión de las fuerzas que concentraban los nuestros en la ciudad caribeña. Al frente de la defensa de Cartagena estaba el célebre Blas de Lezo. El marino español conocía muy bien las pretensiones de Vernon y dicho contraataque no llegó a realizarse. Lezo sencillamente mandó desmontar algunos cañones de sus navíos para formar baterías en tierra con las que cubrirlos. Los intentos por desembarcar de los británicos fueron rechazados sin demasiados problemas por los españoles. Tras varios días de cañoneo británico sobre la ciudad, Vernon decidió retirar el grueso de su flota del teatro de operaciones, dejando 3 navíos en la zona con la misión de hostigar a las embarcaciones españolas. Como hecho lamentable, hay que mencionar la intención miserable del almirante inglés de quemar la ciudad, y así lo destaca Jorge de la Cerda. La pretensión de Vernon, según palabras del propio Lezo, era la de quemar la ciudad y todos los efectos que en ella se encontrase, ya que todas las bombas que lanzaron desde los buques ingleses eran incendiarias y estaban compuestas de materias combustibles, como era la tesebentina y pez revuelto con alquitrán y pólvora. Como buen inglés, Vernon vendió este nuevo fracaso como un gran triunfo. Tras el saqueo de Portobelo, el año anterior, el almirante Vernon se preparó para destruir los últimos reductos españoles en la zona y dispuso todo lo necesario para asaltar el viejo castillo de San Lorenzo el Real de Chagres, en las orillas del río Chagres, en Panamá. Esta vetusta fortaleza era el centro de operaciones de los guardacostas españoles y estaba defendida por una pequeña guarnición compuesta por 4 cañones y una treintena de soldados al mando del capitán de infantería, don Juan Carlos Gutiérrez Ceballos. Tras desigual batalla entre ambos contendientes, los agresores saquearon y destruyeron la fortaleza al más puro estilo británico. El 3 de mayo de 1740 se produce el segundo ataque a Cartagena de Indias. Tras un primer encuentro donde los británicos intentaron medir las fuerzas de la ciudad caribeña, Vernon regresó al mando de una escuadra formada por 13 navíos y una bombarda con la pretensión de asaltar Cartagena de Indias. Para el desconcierto de los británicos, el marino español Blas de Lezo desplegó sus 6 navíos de línea, de forma que los barcos de Vernon quedaron rodeados por el fuego de los cañones españoles. Y de nuevo, el diablo inglés tiene que retirarse de la ciudad y volver por donde vino. Los británicos prepararon en Jamaica la mayor escuadra vista hasta entonces, compuesta por 195 naves, 69 más que la Armada Invencible española, al bordo de las cuales iban 2.620 piezas de artillería y 30.000 hombres, 15.000 marineros, 9.000 hombres destinados al desembarco, 2.000 macheteros jamaicanos de raza negra y 4.000 reclutas voluntarios de las colonias norteamericanas dirigidos por Lawrence Washington, hermanastro del que sería padre de la independencia de los Estados Unidos. Las defensas españolas contaban con 990 piezas de artillería, con 2.800 hombres de tierra, de los cuales 2.200 eran soldados y los otros 600 eran flecheros indios, y además con 6 navíos de guerra, la nao capitana Galicia, más los buques San Felipe, San Carlos, África, Dragón y Conquistador, con 900 marineros y 80 artilleros. El mando superior era liderado por el virrey Sebastián de Eslava
y el mando militar de la plaza por Blas de Lezo, que contó con la inestimable ayuda de Melchor de Navarrete y Carlos d'Esnau. Los ingleses, seguros de su victoria debido a su superioridad numérica, no tuvieron en cuenta el brillante historial de este marino guipuzcoano e incluso antes de la batalla acuñaron medallas conmemorativas de la toma de Cartagena de Indias. Ese puerto iba a ser la puerta de entrada que conduciría a la corona británica al dominio de toda América y la expulsión absoluta de los españoles. Sin embargo, el ataque llevado a cabo en 1741 se topó con una defensa valiente, inteligente y eficaz que humilló a Inglaterra y prolongó un siglo más la potencia naval y territorial de España en el Atlántico. El 9 de mayo, con sus tropas demoralizadas y deshechas por el hambre, las enfermedades y los combates, Vernon, derrotado y humillado, levantó el asedio y volvió a Jamaica a lamerse sus heridas. 15.000 británicos murieron frente a menos de 1.000 muertos españoles, dejando algunos barcos ingleses tan vacíos que fue preciso hundirlos por falta de marinería. La mayor operación de la Royal Navy hasta el momento se saldaba también como la mayor derrota de su historia. El 1 de julio de 1741, la flota de Vernon pone rumbo a Santiago de Cuba, pero la ciudad está bien protegida por la guarnición española, lo que le impide realizar un asalto frontal sobre la misma. Los británicos cambiaron de planes y desembarcaron en Guantánamo con 3.400 soldados, al mando del general George Whitworth. Entre ellos se encontraban los supervivientes del regimiento virginiano de Washington. El 23 de julio, los planes de Whitworth fracasan por las enfermedades y el acoso de la guerrilla, habiendo tenido que retirarse con la consiguiente reprimenda por parte de Vernon. Después del desastre británico en el desembarco de Guantánamo, la isla no volvería a vivir combates de importancia hasta 1748, cuando una flota al mando del contraalmirante británico Charles Knowles intentó capturar la flota de Indias. El 1 de octubre se produce el enfrentamiento en el canal de Bahamas con la flota española dirigida por el general Andrés Reggio, quedando en tablas el enfrentamiento. El caso más conocido fue la llamada carrera del navío de línea de la Real Armada Española, Glorioso, de 70 cañones, ya que varias formaciones navales inglesas trataron de capturarlo cuando dicho navío transportaba 4 millones de pesos de plata desde América con destino a España, consiguiendo repeler 2 ataques ingleses, uno en las costas de las Azores y otro más frente a Cabo Finisterre. Todo ello antes de desembarcar su carga en el puerto gallego de Corcubión para finalmente librar desigual batalla frente al Cabo de San Vicente. La Guerra del Asiento supuso el mayor desastre sufrido por la Royal Navy a lo largo de su historia. El fracaso ante Cartagena resultó tan humillante para los ingleses que el rey Jorge II prohibió escribir sobre él. La consecuencia fue que el Imperio español se mantuvo en pie casi un siglo más sin que los ingleses volvieran a amenazarlo seriamente. Si los británicos hubieran vencido en Cartagena de Indias, podrían haber exigido la paz antes del comienzo de la Guerra de Sucesión Austriaca y probablemente habrían exigido la entrega de la Florida, Cuba e incluso porciones de la costa de Colombia y Venezuela. El objetivo del rey Jorge era apropiarse del Caribe español y, a la larga, apoderarse de México y del resto de los territorios españoles. Al igual que la ocupación de Terranova durante la Guerra de Sucesión Española acabó conduciendo a la desaparición del imperio colonial francés en Norteamérica medio siglo después.
Pues amigos, ya hemos visto este documental que yo creo que deja muy a las claras la intención que siempre ha tenido el Reino Unido con respecto a España o al Imperio español. Sus ataques a la América española, este no fue el primero, su primer intento de conquistar la América española lo realizó Cromwell, el dictador británico o inglés en este caso, el cual preparó el famoso plan, el designio universal, que decía que Dios había previsto que los territorios españoles tenían que ser de los ingleses. Este ejemplo de totalitarismo religioso muy típico de los anglicanos y de ese puritarismo rancio y casposo que siempre han representado. Porque a mí me hace muchísima gracia. ¿Ustedes saben quién es el jefe de la Iglesia en Inglaterra? El rey. Y siempre nos han puesto a nosotros ejemplos de intolerantes, de que la Iglesia estaba prácticamente dominando los gobiernos, cuando la Iglesia, por ejemplo, en Inglaterra, está en manos del rey. Prácticamente esto era un estado parecido a las teocracias, como en este caso la de Irán. Bueno, esto es un poco broma, ¿no? Pero eso fue un ejemplo de los ingleses que a lo largo de la historia han pretendido pues siempre poner los ojos en los territorios que no eran suyos, en este caso los españoles. Cromwell intentó también quedarse con toda la América española, declaró la guerra, o atacó a los españoles sin previa declaración de guerra, muy típico de los ingleses. Eso también pasó en la guerra de la Cuádruple Alianza. Antes de declarar la guerra, los ingleses atacaron nuestra flota en cada paso y, en este caso, previamente a la declaración de guerra, los ingleses intentaron invadir la española. Después de este fracaso inglés, pues llegaría pues otro intento prácticamente 80 años después, que es la famosa guerra del asiento o la guerra de Jenkins. Hay que decir que Inglaterra nunca por la fuerza ha podido conquistar o ha podido quedarse con la América española. Nunca, señores. Lo ha intentado en varias ocasiones, como hemos dicho, grandes expediciones militares, la de Cartagena de Indias, la de Cromwell, el ataque a Buenos Aires, y nunca han podido quedarse con nuestros territorios de nuestros hermanos en América. Pero sí lo consiguieron ya en el siglo XIX gracias a traidores, a esos que llaman libertadores, pues fueron traidores a la América española y al conjunto de la ciudadanía, porque estos señores se pusieron al servicio de la pérfida Albión para que el Reino Unido pues balcanizara totalmente la América española y al final la controlara creando una multitud de estados títeres. Bueno, vamos al programa de hoy. Lo primero de todo es muy importante. ¿Por qué empieza la guerra del asiento? Tras el Tratado de Utrecht, amigos, pues una de las condiciones que se puso en ese tratado es el famoso navío del asiento, que bueno, le ponía una serie de limitaciones a la hora de comerciar a Inglaterra con la América española. Los ingleses constantemente, pues por medio de piratas y contrabandistas, se saltaban esos tratados y llevaban sus productos ilegalmente a la América española. ¿Y qué es lo que pasó ya? Pues los españoles, hartos, iniciaron una campaña para acabar con estos contrabandistas, y en este caso León Fandiño, el capitán de un guardacostas, pues se encontró con un pirata inglés llamado Jenkins, al cual le detuvo y le cortó una oreja, y además le dijo que que si quisiera, se lo dijera a su rey, y que si viniera a los territorios de la Florida, que le haría exactamente lo mismo. Bueno, esto pasó en 1761 y los ingleses ya veían en esa década pues la posibilidad de quedarse con el Imperio Español. Ya veían que el Imperio Español estaba muy renqueante, que no iba a tener posibilidad de defenderse. Los ingleses tenían una superioridad marítima impresionante. En esos instantes era la primera potencia marítima del mundo, y dijeron pues que ya era el momento, igual que dijo Hitler que ya era el momento de invadir Polonia, de conquistar Europa y de asesinar a miles y miles de judíos. Pues estos tomaron la misma decisión, una decisión de quedarse con el Imperio Español por la fuerza, al más puro estilo hitleriano. Y elementos belicistas, por ejemplo, como Vernon, pues incitaron al rey para declarar la guerra. Decía Vernon que él podía conquistar Portobelo con 6 barcos, cosa que hizo.
Y también, cosa que no pasó en la guerra de 1726 y 27, cuando los ingleses pues tuvieron un gran fracaso en su intento de conquistar Portobelo, donde hubieron prácticamente más de 4.000 ingleses sin que los españoles le tiraran ni un tiro. Bueno, la cuestión es que los ingleses declaran la guerra a España y preparan su primer ataque. ¿Su primer ataque cuál sería? Pues sería la zona de La Guaira. Pero antes de ir a esto, vamos a ver un vídeo donde nos explica claramente cómo se produce esta guerra, cuál es la excusa que los ingleses toman para declarar la guerra. Todo muy absurdo, véanlo ustedes. En 1731, el barco español llamado la Isabela, capitaneado por Juan Leo Fandiño, apresó al Rebeca, barco contrabandista bajo el mando del pirata Robert Jenkins. El capitán español le cortó una oreja al tiempo que le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». En su comparecencia en la Cámara de los Comunes, Jenkins basó su testimonio mostrando la oreja amputada. En medio de una campaña belicista contra España por parte de la oposición al primer ministro Walpole, esta frase fue considerada como una ofensa al rey y a Gran Bretaña, y el 23 de octubre de 1739 declaró la guerra a España, aunque con ciertas reticencias por parte del propio Walpole. Pues los ingleses declaran la guerra a España, la situación es muy complicada para el Imperio Español, hay que decir que el Imperio Español pues estaba recuperando de esa guerra de sucesión, que fue una guerra mundial, y poco a poco se iba recuperando, pero todavía no iba al ritmo que, por ejemplo, ya iba el Reino Unido, que tenía una capacidad de producción naval muy superior al conjunto del resto de los países, no solo a España, ¿no? ¿Cuál era la ventaja que tenían los españoles? Pues tenían una ventaja muy especial, que era su servicio secreto, amigos. El servicio secreto español era espectacular y fue capaz de introducirse en el alto mando inglés para poder saber los planes de la pérfida Albión con muchísima antelación, lo que significó que se pudieran ir preparando poco a poco las defensas de América ante el gigantesco ataque inglés que se preveía. Vamos a ver el siguiente vídeo. Durante el conflicto, los servicios de inteligencia españoles fueron decisivos, dada la descomunal superioridad numérica y de recursos que empleó Gran Bretaña contra España, habiendo logrado introducir espías en el cuartel general del almirante Vernon. Los planes del británico fueron conocidos con antelación por los españoles, lo que les permitió preparar sus defensas ante la amenaza. Pues muy importante el servicio español, amigos, porque la inversión en dinero, en recursos que emplearon los ingleses en esta guerra fue brutal, fue descomunal. Se dejaron el resto. Yo he visto en multitud de ocasiones cómo cuando se mandó la famosa Armada Invencible a América, al Reino Unido, se decía que se había prácticamente talado toda Sierra Morena. Pues seguramente que los ingleses, para preparar la flota que iban a preparar, la mayor flota de desembarco jamás conocida hasta entonces, pues tuvieron que talar pues todos los bosques de Inglaterra, dejando eso como un erial, porque, amigos, crearon auténticas fortalezas flotantes y invirtieron millones de libras para darle el golpe definitivo a los españoles. ¿Cuál fue el primer paso que tomaron los ingleses? Pues el mando de Vernon, el cual decía que, bueno, que tomar el Imperio Español, que se iba a hacer con el Imperio Español con muchísima facilidad, pues llegaron las tropas de Vernon a la Antigua. Y desde ahí su primer ataque iba a ser a La Guaira. Y para eso mandó a Waterhouse, uno de sus subalternos, con la intención de ir tomando por los diferentes puestos de control que tenían los españoles en el Caribe. Este Waterhouse tenía una idea para tomar La Guaira, y era hacerse pasar sus barcos por barcos españoles. Pero ¿qué pasó? Que los españoles se sabían esos trucos y muchísimos más, porque sabían perfectamente cómo defenderse de las artimañas de estos señores. Y mientras los ingleses
entraban a puerto con la bandera, izando la bandera española de forma traicionera, les estaban esperando en el puerto, amigos, ¿y qué es lo que le pasó? Pues véanlo lo que le pasó. Llegó Vernon a la isla de Antigua a principios de octubre de 1739 y mandó 3 barcos capitaneados por Thomas Waterhouse, con la intención de capturar los barcos mercantes españoles, cuya ruta era La Guaira, Portobelo. Waterhouse avistó pequeñas embarcaciones en el puerto de La Guaira y decidió entrar en combate haciendo pasar sus barcos por navíos españoles. Don Gabriel José de Zuloaga estaba al mando de la guarnición española y había organizado las fortificaciones del puerto a conciencia, mientras que las huestes españolas estaban bien dirigidas por el capitán don Francisco Saucedo. Waterhouse entró en el puerto de La Guaira el 22 de octubre izando en sus barcos la bandera española. Mientras tanto, los cañones del puerto estaban esperando a la escuadra británica, hasta que ésta se puso a tiro para posteriormente acribillar a los confiados ingleses. Tras un tenso combate, Waterhouse tuvo que replegar sus navíos después de sufrir graves daños, partiendo después rumbo a Jamaica para realizar urgentes reparaciones. Pues amigos, Waterhouse salió con el rabo entre las piernas y tuvo que volver a Jamaica. No se esperaba que el jefe de la guarnición española, Zuloaga, pues hubiera preparado también las defensas, hasta el punto que los barcos ingleses, unos barcos de guerra con muchísima mayor superioridad, tanto de cañones y armamentísticas, tuvieron que salir de La Guaira porque estaban perdiendo claramente en la batalla. La verdad que no empezaban bien los planes para la pérfida avión y habían sufrido una gran derrota que, bueno, en principio era una forma también de tantear la situación. No iba a ser tan fácil conquistar la América española, pero bueno, esto que daba esperanza a los españoles se truncaba, amigos, se truncaba porque Vernon llegaba a Portobelo. Hay que recordar que en la guerra de 1726 y 1727, que por cierto ganó los españoles a los ingleses bloquearon Portobelo. Una gran flota inglesa bloqueó Portobelo y se produjo un gran desastre para los ingleses. Más de 4.500 ingleses murieron sin que los españoles pues hubieran tirado de un solo tiro. Y usted dirá, ¿por qué? Por las enfermedades. Fue un desastre y los ingleses tenían ganas de venganza. Vernon tenía ganas de venganza porque esta gente lo lleva así en el alma. Son gente con ganas de venganza. Y llegó Vernon a Portobelo. Llegó Vernon a Portobelo con 6 barcos. Lo que había prometido al rey de Inglaterra, que con 6 barcos era capaz de tomar Portobelo. La persona que llevaba la defensa de Portobelo, el militar español, no había preparado bien las defensas y fue pues un paseo militar para los ingleses. Con 6 barcos, Vernon cumple la promesa de tomar Portobelo. En Inglaterra, amigos, fiesta por todo lo alto. El famoso himno de Rut Rut Britannia se crea a partir de entonces. Ya ven que la América española está en sus manos. En España surgen los nervios, porque han tomado uno de los puntos más importantes del Caribe español de forma muy fácil. Vamos a ver por qué sucedió todo esto. En noviembre de 1739 llega el momento de la revancha para el brillante Vernon, quien al mando de una flota compuesta por 6 navíos saqueó miserablemente Portobelo. Hay que mencionar la actuación negligente de Francisco Javier de la Vega, que no se había preocupado lo más mínimo por reforzar las defensas de la ciudad, siendo las fortificaciones muy precarias. Pues después del desastre en Portobelo para los españoles, Vernon se iba a enfrentar ahora sí cara a cara con esos militares españoles que yo creo que han marcado un antes y después. Hombres de pura raza que son capaces de enfrentarse a cualquier situación sin ningún tipo de miedo, con un coraje especial. Ese coraje especial que siempre han demostrado los españoles en los momentos más difíciles. Estamos hablando nada más y nada menos
que del almirante Don Blas de Lezo, del almirante vasco Don Blas de Lezo, que era el que iba a defender Cartagena de Indias. Y ahí Vernon se las iba a ver con su pesadilla, con su bestia negra. Llegó Vernon a mediados de los años de 1740, con la intención de empezar a tantear las defensas de Cartagena para ver de qué fuerzas disponían los españoles. Llegó con 11 navíos y empezó a realizar operaciones militares. ¿Qué es lo que hizo Blas de Lezo? Blas de Lezo dijo: no vamos a sacar todo nuestro arsenal, y con una serie de movimientos tácticos fue capaz de rechazar a los ingleses. Vamos a ver el siguiente vídeo. El 13 de marzo, Vernon llega a las puertas de la ciudad con una flota formada por 8 navíos, 2 bombardas y un paquebote, y ordena a 3 de sus barcos cañonear las fortificaciones, pretendiendo evaluar así la respuesta de los españoles y hacerse una idea de la dimensión de las fuerzas que concentraban los nuestros en la ciudad caribeña. Al frente de la defensa de Cartagena estaba el célebre Blas de Lezo. El marino español conocía muy bien las pretensiones de Vernon y dicho contraataque no llegó a realizarse. Lezo sencillamente mandó desmontar algunos cañones de sus navíos para formar baterías en tierra con las que cubrirlos. Los intentos por desembarcar de los británicos fueron rechazados sin demasiados problemas por los españoles. Tras varios días de cañoneo británico sobre la ciudad, Vernon decidió retirar el grueso de su flota del teatro de operaciones, dejando 3 navíos en la zona con la misión de hostigar a las embarcaciones españolas. Pues Vernon se retira, pero se retira con la intención claramente de volver. Y mientras van preparando su gran plan de desembarco en Cartagena de Indias, Vernon da orden de que se vayan destruyendo todas las grandes fortalezas o centros de control españoles en el Caribe. En este caso le toca al castillo de Chagres, en el río Chagres. La verdad que era un castillo vetusto, un castillo antiguo que los británicos destruyen con suma facilidad. Después de ir tomando posiciones en el Caribe, intentan de nuevo ir a Cartagena de Indias. Y en este caso, amigos, estamos hablando del 3 de mayo. No había pasado mucho tiempo. El 3 de mayo de 1740, cuando Vernon lanza su segundo ataque a Cartagena de Indias. Va de nuevo con una armada, bueno, más o menos reducida, pero potente, para ver lo que sucede. Y en esta ocasión, amigos, sí es Don Blas de Lezo el que saca todo su poderío, saca sus 6 navíos de línea y les pilla a los ingleses en ese fuego cruzado entre los barcos y las defensas de Cartagena de Indias. De nuevo, Vernon se retira, pero se retira para volver. Dentro vídeo. Tras el saqueo de Portobelo, el año anterior, el almirante Vernon se preparó para destruir los últimos reductos españoles en la zona y dispuso todo lo necesario para asaltar el viejo castillo de San Lorenzo el Real de Chagres, en las orillas del río Chagres, en Panamá. Esta vetusta fortaleza era el centro de operaciones de los guardacostas españoles y estaba defendida por una pequeña guarnición compuesta por 4 cañones y una treintena de soldados al mando del capitán de infantería, don Juan Carlos Gutiérrez Ceballos. Tras desigual batalla entre ambos contendientes, los agresores saquearon y destruyeron la fortaleza al más puro estilo británico. Pues ya hemos visto, destruyen la fortaleza del castillo de Chagres de forma ruin, al más estilo británico, y preparan, como hemos dicho antes, el segundo ataque a Cartagena de Indias. La verdad que todo se daba todo por perdido, porque la superioridad inglesa era brutal, no llegaban los refuerzos que tenían que haber llegado. Sí llegó el virrey con nuevas tropas, pero no eran suficientes para poder acabar con la invasión que se preveía. De nuevo Vernon
hace, como hemos dicho antes, ese segundo intento, va con 14 navíos y ahí ya Blas de Lezo saca toda su fortaleza, como hemos dicho antes, para intentar de alguna forma contrarrestar lo que más tarde vendría contra la ciudad fortaleza de Cartagena de Indias. Vamos a ver el siguiente vídeo. El 3 de mayo de 1740 se produce el segundo ataque a Cartagena de Indias. Tras un primer encuentro donde los británicos intentaron medir las fuerzas de la ciudad caribeña, Vernon regresó al mando de una escuadra formada por 13 navíos y una bombarda con la pretensión de asaltar Cartagena de Indias. Para el desconcierto de los británicos, el marino español Blas de Lezo desplegó sus 6 navíos de línea, de forma que los barcos de Vernon quedaron rodeados por el fuego de los cañones españoles. Y de nuevo, el diablo inglés tiene que retirarse de la ciudad y volver por donde vino. Pues el diablo inglés se retira de la ciudad, se va a Jamaica, amigos, donde se estaba preparando la mayor fuerza de desembarco conocida hasta entonces. Vernon iba a disponer de 195 barcos, más de 30.000 soldados para la invasión de Cartagena de Indias. Todo esto contra solo 6 barcos españoles. Los ingleses tenían 2.600 cañones contra 1.000 cañones españoles. La verdad que parecía todo perdido. Blas de Lezo, había de alguna forma pedido refuerzos, no habían llegado todos los refuerzos posibles porque además los soldados habían sufrido una epidemia, los soldados españoles, y ha habido muchísimas bajas por enfermedades. Tuvieron que traer indios de la selva, indios flecheros, para defender la ciudad de lo que podía ser el mayor desastre de su historia. Y ante todas esas nubes negras, ante todas esas circunstancias, ¿ustedes creen que Blas de Lezo se aminoró? No, todo lo contrario. Blas de Lezo lideró esa defensa hasta puntos insospechables, hasta puntos que ya veremos fueron realmente increíbles. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver qué fuerzas contaban los españoles y qué fuerzas contaban los británicos. Los británicos prepararon en Jamaica la mayor escuadra vista hasta entonces, compuesta por 195 naves, 69 más que la Armada Invencible Española, al bordo de las cuales iban 2.620 piezas de artillería y 30.000 hombres, 15.000 marineros, 9.000 hombres destinados al desembarco, 2.000 macheteros jamaicanos de raza negra y 4.000 reclutas voluntarios de las colonias norteamericanas dirigidos por Lawrence Washington, el manastro del que sería padre de la independencia de los Estados Unidos. Las defensas españolas contaban con 990 piezas de artillería, con 2.800 hombres de tierra, de los cuales 2.200 eran soldados y los otros 600 eran flecheros indios, y además con 6 navíos de guerra, la nao capitana Galicia, más los buques San Felipe, San Carlos, África, Dragón y Conquistador, con 900 marineros y 80 artilleros. El mando superior era liderado por el virrey Sebastián de Eslava y el mando militar de la plaza por Blas de Lezo, que contó con la inestimable ayuda de Melchor de Navarrete y Carlos de Snau. Pues ya lo han visto, macheteros jamaicanos, soldados de las colonias, las 13 colonias liderados por el manastro de George Washington. Los ingleses ponían toda la carne en el asador, habían puesto todo lo que tenían para dar el golpe definitivo a España. Estaban tan seguros, amigos, de la victoria, estaban tan seguros de que iba a caer Cartagena de Indias, que incluso, amigos, mandaron un barco, antes de que finalizara la batalla, a Londres, diciendo que ya habían ganado. Hasta el punto esta gente es tan soberbia y tan arrogante que cogieron y crearon monedas, sacando a don Blas de Lezo, que hay que recordarlo, que era tuerto, manco y cojo, sacando a Blas de Lezo con todo el cuerpo entero, arrodillado ante Vernon. Sacaron también
pues medallas. El ridículo más espantoso que he conocido yo en la historia universal. Lo hicieron los ingleses. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta esto. Los ingleses, seguros de su victoria debido a su superioridad numérica, no tuvieron en cuenta el brillante historial de este marino guipuzcoano. Incluso antes de la batalla acuñaron medallas conmemorativas de la toma de Cartagena de Indias. Y como ya hemos contado aquí en otro capítulo que hablábamos de Blas de Lezo y Cartagena de Indias y la batalla de Cartagena de Indias, pues amigos, fue una auténtica escabechina. Es verdad que los ingleses empezaron muy bien, fueron destruyendo todas las fortalezas de Cartagena, iban cayendo una a una, incluso los barcos de línea fueron también cayendo, todas las defensas iban cayendo, ya iban desembarcando en tierra los ingleses, tenían todo en su mano, excepto una cosa, que es el castillo de San Felipe de Barajas, que era la puerta para entrar ya directamente a Cartagena de Indias. En este castillo de San Felipe de Barajas se produce un hecho increíble. Estamos hablando siempre de los 300 guerreros griegos que se enfrentaron al imperio persa, las Termópilas, pero nunca hablamos de esos 300 españoles que dieron una auténtica paliza a los ingleses. Morían los ingleses a puñados y se permitieron incluso salir por las escaleras de ese castillo a machete en mano para rematarlos. En definitiva, fue un auténtico desastre militar para los ingleses. Blas de Lezo era muy consciente de que a medida que se fuera aguantando, llegarían también las tormentas, y eso supondría pues que los ingleses, amigos, empezaran a sufrir bajas también por enfermedades, como pasó en Portobelo. En definitiva, también sabía Blas de Lezo que si caía Cartagena de Indias, eso iba a ser como un efecto dominó. Si caía Cartagena, iban a caer el resto de territorios de la América Española, como hemos dicho antes, como fichas de dominó. Primero caía Cartagena, luego Venezuela, Colombia, Cuba, Florida, más tarde México, etc. ¿Y qué hubiera sucedido a nuestros hermanos en América? Pues seguramente que hoy no existiría la hispanidad, ni Hispanoamérica, ni hablarían el español 600 millones de personas. Por eso yo creo que todos tenemos que dar las gracias a Blas de Lezo por esa gran hazaña. Amigos, los ingleses se tienen que retirar, humillados una vez más. Vamos a ver el vídeo. Ese puerto iba a ser la puerta de entrada que conduciría a la corona británica al dominio de toda América y la expulsión absoluta de los españoles. Sin embargo, el ataque llevado a cabo en 1741 se topó con una defensa valiente, inteligente y eficaz que humilló a Inglaterra y prolongó un siglo más la potencia naval y territorial de España en el Atlántico. Pues de esto no quieren hablar los ingleses. Incluso su rey Jorge, amigos, dijo que quien escribiera sobre esta gran derrota, pues iba a tener que pagar con la vida, le iban a matar. Así de tolerantes son esta gente. ¿Les recuerda a alguien que quiere crear una historia por decreto? ¿Qué pasa ahora mismo en España? Pues lo mismo hicieron los ingleses con esta derrota. Una derrota brutal, más de 50 barcos que perdieron. No tenían marineros, amigos, no tenían marineros para gobernar esos barcos. Más de 15.000 personas muertas, mientras que los españoles son 2.000. Bueno, vamos a verlo en este vídeo. El 9 de mayo, con sus tropas demoralizadas y deshechas por el hambre, las enfermedades y los combates, Vernon, derrotado y humillado, levantó el asedio y volvió a Jamaica a lamerse sus heridas. 15.000 británicos murieron frente a menos de 1.000 muertos españoles, dejando algunos barcos ingleses tan vacíos que fue preciso hundirlos por falta de marinería. La mayor operación de la Royal Navy hasta el momento se saldaba también como la mayor derrota de su historia.
Pues Vernon, después de sufrir la mayor derrota de la historia de los británicos, pues quería más, porque estos parece que le gusta el palo. Y en julio se lanzó a la conquista de Cuba. Dijo, bueno, seguramente que podamos conquistar Cuba porque será muy fácil. Y se fue a Santiago de Cuba, amigos, donde el pobre Vernon, pues de nuevo fue derrotado. No pudo romper las defensas de Santiago de Cuba. Entonces a este gran militar, este erudito militar, este ejemplo de la gracia de Dios en tácticas militares, pues manda a un subalterno suyo a desembarcar en Guantánamo. 3.400 soldados, nada más y nada menos, desembarcan en Guantánamo. ¿Y sabes por qué fueron derrotados estos 3.400 soldados de su Gran Majestad Británica? Pues por un puñado de milicianos y de guerrilleros españoles que prácticamente los esquilmaron en las selvas de Cuba. Vamos a ver el siguiente vídeo. El 1 de julio de 1741, la flota de Vernon pone rumbo a Santiago de Cuba, pero la ciudad está bien protegida por la guarnición española, lo que le impide realizar un asalto frontal sobre la misma. Los británicos cambiaron de planes y desembarcaron en Guantánamo con 3.400 soldados, al mando del general George Wentworth. Entre ellos se encontraban los supervivientes del regimiento virginiano de Washington. El 23 de julio, los planes de Wentworth fracasan por las enfermedades y el acoso de la guerrilla, habiendo tenido que retirarse con la consiguiente reprimenda por parte de Vernon. Pues amigos, otra nueva derrota de los británicos. Vamos a ir enumerándola. La primera, la de La Guaira, donde tuvieron que retirarse. Es verdad que luego tuvieron éxitos militares importantes, como por ejemplo la toma de Portobelo. Luego los 3 intentos de invasión de Cartagena, donde también son derrotados. En el tercero ya la derrota es brutal. De nuevo la derrota en Santiago de Cuba. La humillación, otra nueva humillación en Guantánamo, donde, bueno, prácticamente Vernon pierde sus últimos efectivos, pero algo más pasaría para todavía humillar más a los ingleses, para que su derrota todavía fuera más escandalosa. Y estamos hablando que esta gente pues está muy acostumbrada a robar lo ajeno, ¿no? Y quería capturar la flota de Indias de los españoles. Utilizaban para eso las famosas Bahamas, que desde ahí lanzaban sus buques para interceptar la flota de Indias que salían desde la América española. Y ahí se va a producir un enfrentamiento naval de una gran intensidad, donde de nuevo los españoles rechazan a los británicos hay que comentar una y mil veces, que tenían una gran superioridad, tanto en barcos como en hombres, respecto a los españoles, y estaban siendo humillados una y otra vez. Vamos a ver el vídeo. Después del desastre británico en el desembarco de Guantánamo, la isla no volvería a vivir combates de importancia hasta 1748, cuando una flota al mando del contraalmirante británico Charles Knowles intentó capturar la flota de Indias. El 1 de octubre se produce el enfrentamiento en el canal de Bahamas, con la flota española dirigida por el general Andrés Reggio, quedando en tablas en enfrentamiento. Pues los ingleses tampoco pueden tomar la flota de Indias. La verdad que le estaba todo saliendo muy mal a los británicos. Pero todavía venía ya otro hecho, amigos, que ya uno se tiene que sonreír, porque es que era una tras otra las derrotas de los británicos en esta guerra, que siempre han intentado tapar. Han intentado mezclarla con otra guerra para que parecía que no existiera, pero sí existió, amigos, y aquí eso estamos contando. Y hace poco hicimos un especial en España de Leyenda hablando del navío de guerra El Glorioso,
¿Se acuerdan de ese barco que trasladaba 4 millones de pesos de América a España, que tuvo un primer enfrentamiento contra 3 barcos británicos en la isla de las Flores, en las Azores, que derrotó a esa fuerza de combate naval británica, que de nuevo derrota a otra fuerza naval británica en Finisterre, que desembarca el Tesoro en Concubión, que posteriormente derrota a otra fuerza naval en Cabo Santa María, que incluso daña de un solo cañonazo, manda a un navío de línea 50 cañones británicos a la mar, y que ya posteriormente en desigual batalla, pues ya sin munición, pues los ingleses con prácticamente 15 barcos detrás del Glorioso, pues ya lo vencen, pero no pueden arreglarlo y que formara parte de la Armada inglesa. Pues toda una hazaña del Glorioso, amigos, que se enfrentó, como hemos dicho, a 15 barcos y dejó a 5 de ellos o hundidos, o prácticamente destrozados o desarbolados. Todo una auténtica hazaña, que vamos a ver a continuación. El caso más conocido fue la llamada carrera del navío de línea de la Real Armada Española, Glorioso, de 70 cañones, ya que varias formaciones navales inglesas trataron de capturarlo cuando dicho navío transportaba 4 millones de pesos de plata desde América con destino a España, consiguiendo repeler 2 ataques ingleses, uno en las costas de las Azores y otro más frente a Cabo Finisterre. Todo ello antes de desembarcar su carga en el puerto gallego de Corcubión para finalmente librar desigual batalla frente al Cabo de San Vicente. Pues amigos, la verdad que la guerra de la oreja de Jenkins, la guerra del asiento, la guerra donde los británicos pretendieron de forma arrogante robarnos nuestra América española, fue una guerra que vencimos de principio a fin. Y es lamentable que estos historiadores, generalmente británicos, la historiografía mundial británica, pues trate de ocultar la historia. Parece que estamos en épocas de Jorge II, que dijo que se prohibía hablar de estos sucesos bajo pena de muerte. Algo muy parecido que pasa aquí en España, en el sentido de que parece que quieren que la historia se haga por decreto, que la historia la impongan los gobiernos. La historia es la que es, amigos, y si quieren, se la contamos. Y si quieren que le contemos una historia que no tenga nada que ver con la realidad, pues que hagan la historia los gobiernos como quieren hacer en España o como hicieron en Inglaterra en el siglo XVIII, ocultar la historia, manipular la historia para que la gente no lo sepa. Lo malo de todo es que yo entiendo que los ingleses oculten sus derrotas, yo lo entiendo, sus humillantes y sangrantes derrotas contra los españoles. Lo que no entiendo es que en España ocultemos nuestras victorias, ocultemos nuestro legado y ocultemos lo mejor de nosotros mismos. Eso no se entiende, señores y señoras, no se entiende. Y todas estas historias tendríamos que conocerlas de corredillo. O sea, tendríamos que saberlas de pe a pa, nuestros niños, nuestros mayores. Por eso se lo contamos aquí, en España de Leyenda. Amigos, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, que nos vamos a ver aquí, en España de Leyenda. Hasta pronto, amigos.
España de leyenda.